nuevamente posible candidatura de Maduro? El gobierno de Estados Unidos cree que Venezuela debería celebrar elecciones libres y democráticas lo antes posible, pero sin la participación de Nicolás Maduro, quien dijo que estaba usurpando el poder, dijo un diplomático estadounidense. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, analiza la grave crisis política en el país sudamericano, a petición de los periodistas en la conferencia Diáspora y Desarrollo, organizada por la Fundación Diáspora y Desarrollo, y Follett el martes por la noche en la sede de Miami-Dade College, dijo: es un presidente ilegítimo que usurpa el poder y conocemos todas las demandas que enfrenta en los tribunales internacionales por violaciones de derechos humanos y no creemos que sea un candidato probable para participar, dijo el embajador Trujillo. También hizo este comentario cuando se le preguntó sobre las expectativas de Estados Unidos con respecto a las reuniones entre representantes de la oposición y el régimen de Maduro en Oslo, Noruega, para entablar un posible diálogo para ayudar a resolver la crisis venezolana. La expectativa de la Casa Blanca y el presidente Donald Trump es que Maduro debe irse, dejar de usar el poder y las elecciones democráticas deben convocarse lo antes posible. Esta es la línea que seguiremos. Es el presidente ilegítimo, como lo reconocen casi 55 países. El presidente interino es Juan Guaidó y debe celebrar elecciones lo antes posible, recalcó. El diplomático dijo que el gobierno de Guaidó era soberano y que por lo tanto podía tomar la decisión que consideraba necesaria en interés del país, y que estas reuniones no descalificaron las otras opciones exploradas por el presidente interino, que siempre están en la mesa. Con respecto al tipo de cooperación que Guaidó podría lograr a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Trujillo explicó que el país que lo invoca puede decidir qué ayuda quiere ayudar, y recordó que este acuerdo ya había sido utilizado para asuntos humanitarios y militares. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el regreso a TIAR. Durante la primera discusión, durante el debate en la Cámara, Guaidó, otro mecanismo para salir de la crisis. Adriana Espaillat, legisladora de origen dominicano del Congreso de los Estados Unidos de América, dijo que en caso de que él piense que el pueblo venezolano quiere una elección libre, transparente, en el cual él mismo puede decidir con su gobernante a la derecha quiénes serán los próximos líderes de Venezuela y saldrán de la crisis. Cuando se le preguntó si estas elecciones debían celebrarse con o sin la participación de Maduro, la primera dominicana elegida para el Congreso de los Estados Unidos esquivó el tema 2 veces. Creo que el mundo debería exigir elecciones en Venezuela lo más rápido posible, y que todos los candidatos estén en una decisión prácticamente de acuerdo. Creo que el pueblo venezolano puede tomar una sabia decisión y elegir al mejor o al mejor candidato. El congresista miembro de la Comisión de Relaciones Externas también se pronunció a favor de que los cubanos y los rusos dejaran Venezuela y dejaran de interferir en los asuntos internos de la nación sudamericana. Tomás Regalado, ex alcalde de Miami y actual director de radio y TV Martí, también participó en la conferencia Diáspora y Desarrollo. Regalado señaló a las diásporas que los primeros casi llegaron al sur de Florida para iniciar la latinización y la cubanización de Miami. Fueron los dominicanos que se establecieron en Alapat. Esta comunidad dominicana creció progresivamente y Regalado aseguró que ella era una de las personas más asiduas y responsables de Miami. Lo bueno de esta diáspora es que tiene causas comunes porque los dominicanos desfilan por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que creo que es muy importante, dijo. En otras noticias, Banco desmiente a Maduro. La publicación de las cifras que fluye Maduro coincide con los rumores sobre la presunta desaparición o fuga del presidente del BSB, Calixto Ortega.
el Banco Central de Venezuela publicó por primera vez en 3 años las cifras de maquillaje de la economía venezolana en su informe. Revela que el régimen de Nicolás Maduro ha destruido las finanzas del país y no las sanciones internacionales como asegura el chavismo. Economistas y analistas se sorprendieron al conocer las cifras publicadas por el BCB, que está en manos de Chávez Calixto Ortega, y que han pasado más de 3 años sin publicar ninguna cifra oficial. Las cifras escandalosas se dieron a conocer justo cuando el régimen inició conversaciones en Noruega con la oposición y se manifestó pocos días después del rumor de que Calixto Ortega, presidente de la institución financiera, abandonó Venezuela. De hecho, esta información también atraviesa los corredores del BCB. Cabe recordar que la última resolución de divisas publicada en el boletín oficial no fue firmada por Ortega, sino por el vicepresidente senior del Banco Central. No está claro para qué propósito se han publicado estas cifras, pero hasta ahora lo que se confirma es que estas cifras son aún más pecados para Nicolás Maduro y dejan rastros de la destrucción del país. Recientemente la dictadura acusó al gobierno de los Estados Unidos de matar a niños que esperaban un trasplante de médula ósea para congelar activos en el extranjero. Sin embargo, las cifras proporcionadas por el BCB indican que el país sudamericano ha estado enfrentando una crisis económica durante más de 5 años. En una entrevista para Panam Post, el economista Luis Oliveros dijo que con la revelación del BCB, fuentes oficiales confirman que Venezuela está experimentando el peor momento económico en la historia de la región. Hay cifras alarmantes, por ejemplo, la caída del sector de la construcción en casi un 90% en comparación con 2013 y 2018. La caída en el PIB es de casi el 50% en el mismo periodo. Cifras muy fuertes que confirman la recesión que está experimentando Venezuela, dijo el economista, y agregó que el Banco Central también reconoce que estamos en la inflación. El Banco Central de Venezuela reconoció el martes la devastación de la economía al revelar que la inflación llegó al 130.060% en 2018 y que el PIB se había reducido a la mitad desde 2013. Las importaciones cayeron un 77,5% durante el año de 2012 y 2018. Disminuyó 47.1% entre el tercer trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2018. Y la inflación acumulada entre enero de 2019 y abril del mismo año es de 1,047%. Sin embargo, el aumento en el costo de la vida está muy por debajo del estimado del Fondo Monetario Internacional, de 1.370.000% el año pasado, que para 2019 predice 10 millones de por ciento en el país petrolero. Maduro asocia el colapso económico con las sanciones financieras impuestas por los Estados Unidos a Venezuela, y su empresa petrolera publica PDVSA. Sin embargo, Oliveros afirma que los datos del BCB confirman que la mayor parte de la destrucción de la economía tuvo lugar mucho antes de las sanciones, cuando Venezuela redujo sus exportaciones de petróleo y dejó de pagar sus deudas y compromisos. La gran mayoría de la población tiene claro que la crisis económica no fue provocada por las sanciones económicas y petroleras de Venezuela. El BCB también lo revela, y tan simple como la crisis de la época es el resultado de las malas decisiones que se han tomado. Las sanciones no son responsables de los eventos negativos que ocurren, dijo. Según las cifras oficiales del BCB, las exportaciones de petróleo, una fuente del 96% de los ingresos del país, cayeron a 29.810.000 millones en 2018. En 2013 sumaron 85 millones y 71 millones en 2014.
cuando los precios del crudo se derrumbaron y estalló la profunda crisis de plagas venezolanas. Las importaciones aumentaron de 57 millones en 2013 a 14 millones en 2018, una cifra que explica la grave escasez de necesidades básicas. El colapso es aún más notable en el caso de las importaciones no petroleras, que aumentaron de 47 millones en 2013 a solo 5 millones en 2018. El economista también agregó que las cifras del BCB revelan que Hugo Chávez y Nicolás Maduro han cumplido con su tarea socialista de destruir el sector privado del país. La primera mirada dice que el sector privado está desapareciendo a un ritmo muy rápido. Es el que más ha caído en los últimos años y está en armonía con el discurso socialista y la empresa privada que ha liderado Chávez y Maduro, dijo. La crisis fue la primera. La ONG Provea publicó el 27 de mayo una encuesta preparada por el economista Manuel Sutherland, que analiza el impacto de las sanciones económicas internacionales según el informe. El impacto de las sanciones apenas aparece. Si bien es cierto que desde 2017 es mucho más difícil para el gobierno importar alimentos y medicamentos, esta no es la causa de la grave escasez de una misma cosa, que se debe principalmente a la crisis económica, que desde 2009 se está preparando en el país, dice el documento, y agrega que el régimen de Nicolás Maduro podría importar alimentos y medicamentos a empresas aliadas con el régimen de India, Rusia y China. Las primeras sanciones financieras comienzan en agosto de 2017 y las primeras sanciones económicas directas comienzan en noviembre de 2018. Dicho esto y recordando las disposiciones anteriores, se imponen sanciones mientras que la economía venezolana ya estaba en el punto más bajo de su historia. De hecho, entre 2013 y 2016, la economía ya había caído casi un 25% y por primera vez en su historia había registrado un descenso sostenido de 12 trimestres en agosto de 2017. Los dos primeros trimestres de esta economía de Estados Unidos ya habían caído en al menos un 30%, que es una de las peores pérdidas de PIB de la región en un camino muy serio de destrucción acumulada.